Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En este año, como cada Navidad, añadimos un nuevo arbolito a la colección que tenemos ya en el canal. Como veis, en esta ocasión se trata de un diseño muy original en el que todas las telas lucen muchísimo con esta forma tan especial. El patrón os lo voy a proporcionar para que os quede en este tamaño. ¿Que os apetece hacerlo más grande? Simplemente en una fotocopiadora lo podéis ampliar y hacéis arbolitos que puedan ser más grandes. Incluso se me ocurre que poner, por ejemplo, uno así más pequeñito con uno más grande al lado puede quedar bien bonito. Voy a aprovechar también para recordaros los otros 3 tutoriales que tenemos en el canal de árboles de Navidad. El primer árbol que realizamos en el canal fue este, que veis que es súper original y lo más interesante es que se hace sin máquina de coser, porque lo hacemos todo a mano a partir de círculos de tela. El siguiente árbol que realizamos en el canal fue este otro que os encantó, es un vídeo que habéis visto muchísimo y en esta ocasión el árbol se hace partiendo de cuadrados. El primero que hicimos era con círculos y este con cuadrados. Los vamos a doblar de una manera especial para conseguir el resultado que estáis viendo. Y el árbol que realizamos el año pasado era súper sencillo, pero no por ello menos bonito y además un detalle perfecto para decorar cualquier rincón de la casa y para utilizar casi cualquier retal de tela, porque puede quedar muy bonito en verde como lo hice yo, pero también con una arpillera, en rojo, en cualquier color navideño puede quedar ideal. El toque siempre especial lo vamos a dar con las pequeñas decoraciones. De estos 3 tutoriales de árbol que acabamos de recordar, os voy a dejar el link a esos vídeos en la descripción de este tutorial. Ahora ya, si queréis ver cómo se hace este arbolito tan especial, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para hacer el arbolito de Navidad vamos a emplear esta selección de telas navideñas que me las enviaron desde la tienda Tulipatch, mi amiga Olga. Tenéis el link a su tienda en la descripción de este vídeo. También vamos a utilizar estabilizador, en este caso es un foam, que como veis es una goma espuma finita, un foamizado, para darle cuerpo al trabajo. Y por último necesitamos el molde o patrón, que lo tenéis disponible de manera gratuita en la página web. Vamos a comenzar recortando el contorno del molde. El molde, como sabéis, se encuentra disponible de manera gratuita en la página web de Retales de Mil Colores. Simplemente tenéis que buscar el proyecto que os interesa, deslizaros a lo largo de la pantalla hasta que encontráis un botón grande rosa que pone descarga de patrones. En cuanto pinchéis os va a aparecer el PDF en el que tenéis el molde que estéis buscando. Funciona así con todos nuestros proyectos. Con el molde ya recortado, lo que vamos a preparar son los siguientes sándwiches. En concreto vamos a preparar 4 que son exactamente igual, lo único que cambian son el estampado de las telas que vamos a utilizar. En todos ellos lo que hacemos es colocar el estabilizador o foam, una de las piezas estampadas con el derecho hacia nosotros y el revés hacia el estabilizador, otra pieza de tela estampada, derecho con derecho y el revés hacia nosotros. Y en esta última es por donde pasamos el contorno del árbol. Vamos a coser todo el contorno con la excepción de esta parte recta que tenemos aquí en la base. En cuanto a las telas que vais a utilizar en estos 4 sándwiches depende un poco de vuestro gusto. Podéis poner los 2 lados con el mismo estampado o estampados diferentes, que es lo que he hecho yo, para que así quede como más mezclado el árbol, que me parece que queda más divertido. También podéis poner todas las piezas con un mismo estampado. Es una cuestión, como digo siempre, de gustos. Yo en todos lo que he hecho, os lo voy a enseñar, ha sido poner una pieza verde oscura. Este estampado lo he repetido 2 veces, en una ocasión combinado con rojo y en la otra ocasión combinado con esta en tono crema, con un estampadito en verde y en rojo. Y luego en estos otros 2 he puesto la tela verde oscura, la misma, y en un caso combinada con verde clarito y en otro caso combinada con rojo. Así que ahora vamos a dar estos pespuntes y continuamos. Una vez que hemos dado el pespunte, nos vamos a este lado y vamos a retirar justo al borde de la costura todo el exceso del estabilizador. Yo en esta ocasión utilizo este tipo de tijera que se conoce como pelícano, que para recortar así al borde de la costura es muy cómoda y muy práctica porque nos asegura que no cortamos ni la tela ni la costura.
Voy a terminar de recortar el contorno y continuamos. Cuando hayáis dado ya el pespunte en todo el contorno, lo que hacemos es recortar, como veis aquí, el exceso de estabilizador. También vamos a recortarlo en la base. Para ello, lo que vamos a hacer es tomar el molde, lo alineamos con el estabilizador, vamos a marcar por aquí y justo por aquí también vamos a cortar. Vamos a ajustar también los márgenes de costura. Yo voy a hacerlo con las tijeras que cortan en zigzag, que para este tipo de trabajo me parecen muy prácticas. Entonces, vais a ver cómo lo vamos a cortar para que sea más rápido. Primero ponemos la pieza de esta forma, con el estabilizador hacia nosotros, y cortamos de esta forma los lados. De una manera sencilla porque no tenemos que girar la mano. En este lado vamos a cortar justo los cortes contrarios. Y a continuación damos la vuelta a la pieza y cortamos los lados que nos quedaban pendientes. Veis que de esta forma cortamos muy sencillo sin tener que hacer gestos raros con la mano para cortar la tela. Por último vamos a cortar los piquitos para que no queden abultados cuando demos la vuelta, siempre dejando una cierta separación hasta la costura. A continuación ya vamos a darle la vuelta y lo que tenemos que asegurarnos es de sacar muy bien todos los piquitos para darle la forma correcta al árbol. Nos ayudamos de alguno de los instrumentos que hay en el mercado, que ahora os enseño, para sacar las puntas y que quede muy bien estirado. Vamos a ir acomodando la tela, sacando los piquitos. Con los piquitos ya sacados vamos a cerrar la parte de la base. Doblamos hacia el interior uno de los lados de la tela, apoyándonos en el estabilizador, sujetamos con alfileres para que no se mueva y luego hacemos lo mismo con el otro lado. También doblamos, alineamos bien los bordes de la tela y sujetamos. Cuando lo tengamos así sujeto, vamos a cerrar esta abertura que hemos dejado a puntada escondida. Aunque hemos visto muchas veces en el canal cómo se da este tipo de puntada, os lo enseño otra vez. Tenemos el hilo que sale hacia nosotros, los dos bordes de la tela, introducimos la aguja en la tela que está más separada de nosotros, más próxima a este dedo, avanzamos por el interior, salimos justo al borde de esta tela y tiramos. Metemos la aguja en la tela de nuevo en la verde, justo a la altura que sale el hilo por la tela roja, cruzamos la aguja y salimos. De esta manera damos unas puntadas muy pequeñitas que prácticamente no se van a ver. De hecho, yo estoy utilizando un hilo en tono crudo y las puntadas, como veis, prácticamente no se aprecian. Voy a terminar de coser y os enseño el siguiente paso. Y una vez que tenemos la abertura de la base cerrada, lo que vamos a hacer es dar una serie de costuras decorativas. Yo voy a hacer un pequeño acolchado que son simplemente unas líneas paralelas al contorno del árbol con el ancho del prensatelas. En este caso estoy utilizando el prensatelas de 1/4 de pulgada, que son unos 7 milímetros, y voy a dar 3 costuras paralelas. Tenéis otras opciones, por ejemplo, acolchar haciendo líneas en un sentido y en el otro, haciendo rombos, podéis hacer acolchado libre, acolchar en base al estampado de la tela, un poco cada una el gusto. Yo lo que voy a hacer son estas líneas que ahora os enseño cómo quedan. Mirad, ya tengo la pieza acolchada, veis
el detalle tan bonito que son estas puntadas alrededor. Aquí se aprecian más en la tela lisa, fijaros. Y entonces ahora lo que hacemos es poner las piezas de 2 en 2. Como veis, en uno de los lados he marcado justo la mitad. Y entonces vamos a sujetar bien con pinzas o con alfileres para que no se mueva, y justo por aquí damos un pespunte. Repetimos este paso con las otras 2 piezas que tenemos preparadas exactamente iguales que estas. Mirad, ya tenemos las piezas unidas de 2 en 2 y como veis en los 2 casos he puesto el lado verde hacia afuera y la tela que es de otro color hacia dentro, cuando las hemos cosido las piezas de 2 en 2. Ahora vamos a unirlas entre sí, pero lo que vamos a hacer es doblar así, poniendo verde con verde, verde con verde, y en este caso igual ponemos verde con verde y verde con verde. Para que nos queden alternados, nos fijamos, si lo coloco así van a quedar estos estampados que llevan el copito de nieve seguidos. Entonces le damos la vuelta y lo vamos a colocar así, de manera que nos va a quedar estos 2 lados verdes, luego blanco, el verde clarito, 2 lados verdes, verde clarito rojo, 2 lados verdes, rojo y rojo estampado. Va a quedar mucho más divertido si lo cosemos así. Una vez que lo tengamos así colocado, vamos a alinear bien y vamos a dar un pespunte uniendo ya las 4 capas justo por donde tenemos la costura ya dada. Mirad, ya tenemos las 4 piezas unidas y fijaros cómo quedan los colores distribuidos, que queda muy divertido. Entonces prácticamente el arbolito le tenemos ya hecho. Ahora, para que quede firme cuando lo ponemos de pie y sobre todo para que los 8 cortes que tiene, porque son 4 que los hemos doblado a la mitad, nos quedan 8, queden abiertos todos de la misma manera, lo que vamos a hacer es preparar una base. Vamos a confeccionar la base utilizando un círculo de tela que también va a ir acolchado con el estabilizador. Pero os voy a enseñar un truco para que el contorno nos quede perfectamente cosido y que no tengamos tampoco que realizar ningún corte. Partimos de 2 rectángulos que tienen 9 centímetros por 18 aproximadamente. La idea es que sean un poquito más grande que el contorno que necesitamos. Entonces ponemos derecho con derecho y vamos a dar una costura por uno de los lados largos. Tenemos la costura dada y la hemos abierto y ahora tomamos el molde de referencia para la base. Yo voy a hacer un círculo de 13 centímetros de diámetro. Como veis, la costura la pongo aproximadamente en el centro, es decir, en el diámetro de esta circunferencia. Y marcamos todo el contorno. Y formamos un sándwich compuesto por el estabilizador, una de las 2 telas verdes que hemos puesto el derecho hacia nosotros, la otra pieza de tela verde, la que tiene la costura, ponemos derecho con derecho y el revés hacia nosotros, que es donde tenemos dibujada la circunferencia. Y ahora vamos a dar un pespunte completo a toda la circunferencia. Ya tenemos el pespunte dado en todo el contorno. Ahora lo que hacemos es recortar todo el exceso del estabilizador justo al borde de la costura. Y luego la tela vamos a recortarla también dejando algo menos de 1 centímetro de margen de costura y emplearemos de nuevo las tijeras que cortan en zigzag. Ya tenemos la pieza preparada y ahora para dar la vuelta lo que vamos a hacer es con la ayuda de un descosedor, vamos a descoser aquí un poquito. También tenéis la opción de, bueno, cuando dais este pespunte dejar el centro un poquito sin coser, pero en realidad, como veis, descoser es bastante sencillo. Y abrimos ahora unos 5 o 6 centímetros aquí a la mitad, lo suficiente para darle la vuelta a la pieza. Vamos a acomodar bien todo el contorno y cerramos este espacio que hemos dejado abierto, que hemos descosido, a puntada escondida. Mirad, ya he cerrado esta costura a puntada escondida. Y veis qué bien ha quedado el círculo, porque como no hemos tenido que cortar a la hora de coser la costura y luego rematar a mano, queda perfecto. Ahora lo que voy a dar son un par de costuras en todo el contorno con la distancia del prensatelas, en este caso el 1/4 de pulgada, para asentar un poquito las piezas. Mira, ya he dado los 2 pespuntes a la base y además, como veis, tengo unos alfileres. Lo que he hecho ha sido partir esta pieza en 8 trozos iguales. Lo que hacemos es doblar a la mitad y de esta manera sacamos los 2 primeros puntos. Luego enfrentamos este punto con este y así obtenemos los puntos
de los lados que veis ahora y ya tenemos el círculo en 4. Para dividirlo en 8, que es lo que realmente necesitamos, doblamos luego así, haciendo coincidir alfileres y luego en este otro sentido. Y de esta manera partimos el círculo en 8 trozos iguales. Yo tengo 4 alfileres y entre medias las marcas. ¿Para qué queremos estas divisiones? Bueno, para hacerlas coincidir con los 8 cortes que tiene el árbol. Lo que vamos a hacer es ir sujetando la base a cada uno de los cortes en estas marcas. ¿Qué hacemos? Alineamos de esta manera, va a sobrar un poquito, aproximadamente el tamaño del árbol es de pespunte a pespunte y este primer círculo nos quedaría como libre, por así decirlo. Entonces simplemente vamos a hacerlo coincidir aquí, damos un pespunte a mano, unas puntaditas, luego nos vamos al siguiente corte, lo hacemos coincidir con la siguiente marca y así sucesivamente para que todos los cortes del árbol queden abiertos a la misma distancia unos de otros. Lo último que nos quedaría para completar el arbolito, una vez que hemos fijado la base a las distintas secciones, que veis que hace que quede perfectamente repartido, es ponerle algún detalle. Yo he puesto aquí en la parte superior este lazo que he hecho con una cinta en tono rojo a cuadritos, que creo que queda muy bien. Otra idea puede ser, por ejemplo, poner una estrella, coser pequeños cascabeles en las puntas del arbolito, en fin, el material que tengáis y el gusto de cada uno. Espero que os haya gustado mucho el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo.